Les voy a hablar de percentiles muestrales y tengo en el tablero he preparado la información que tengo inicialmente para la variable aleatoria discreta del número de llegadas al peaje en un minuto. Tenemos la tabla de frecuencias que construimos anteriormente y aquí tengo los 50 datos pero ordenados de menor a mayor. Esto es importante. Están ordenados. Listo. Para hablar de percentiles muestrales, tenemos que hablar primero de la notación. Si estamos hablando de una variable aleatoria x mayúscula, podemos hablar del percentil 1 menos alfa. Si estamos hablando de la variable aleatoria x, podemos hablar del percentil 1 menos, donde alfa es un número entre 0 y 1. También puede incluir el 0 y el 1, pero generalmente se deja como entre 0 y 1 sin incluir los extremos. Bien. Segundo, eso era como lo primero. Segundo, ¿cómo se denota el percentil 1 menos alfa? Se denota como x sub alfa. Tercero, ¿cómo se interpreta el percentil 1 menos alfa? Se interpreta como que el 100 por 1 menos alfa por 100 de los datos, es decir, de las observaciones, son menores o iguales que ese valor x sub alfa. Así, si yo digo que una variable aleatoria x cualquiera, con unos datos que yo tengo, tiene un percentil 0.7 igual a 30, quiere decir que el 30%, perdón, que el 70% de los datos son menores o iguales que 30. Eso significa el percentil 1 menos alfa. Vamos a verlo entonces con los ejemplos de las llegadas al peaje. Vamos a centrar en la variable aleatoria discreta y luego lo haremos para la variable aleatoria continua. Entonces, vamos acá. Tenemos, bueno, la pregunta es, vamos a hallar un percentil cualquiera. Por ejemplo, vamos a calcular para estos datos x sub punto. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el percentil? 0.8. Estoy hablando de punto 2. Recuerden que en el subíndice va alfa, pero el percentil es 1 menos alfa. O sea que me están preguntando el percentil. Están preguntando el percentil 0.8. ¿Ya? Como tenemos nuestros datos ordenados de menor a mayor y tenemos 50 datos, y el percentil 0.8 es aquel valor de la x que supera el 80% de los datos, es decir, el 80% de los datos son menores o iguales que el percentil 0.8, pues el 50%, perdón, el 80% de 50 es 40. Luego, toda esta parte, todos estos datos están ordenados de menor a mayor. Todos estos datos representan el 80%. ¿Ya? Como todos estos datos que estaban sombreados representan el 80% de las observaciones, y hablo de menor a mayor, están así, luego así y así.
Este dato es el dato número 40 ordenado de menor a mayor. O sea que aquí se cumple el 80% de los datos. Hasta aquí he contado el 80%. Y como están ordenados de menor a mayor, quiere decir que el 80% de los datos son menores o iguales que 2. Luego diríamos que x sub punto 2 es igual a 2. ¿Y cómo se interpreta? 80% de, de las observaciones son menores o iguales. Vamos con otro. Vamos con el 70%. Vamos a hacerlo fácil primero. El 70%. Como quiero, no, cambiemos de valor. El 60%. Si quiero saber el valor que supera el 60% de los datos, lo que me están preguntando es x sub punto 4, porque punto 4 más punto 6 supera el 60%, pues da 1. Entonces x sub punto 4. Y tengo que contar el 60% de los datos. ¿Dónde se cumplirá eso? El 60% de 50 es 30. Luego debo contar 30 datos. 30 datos, pues será acá. Y resulta que también me da 2. Luego, coincidencialmente, para este caso particular y en las variables aleatorias discretas ocurre mucho esto. El percentil punto 6 y el punto 8 son el mismo. Luego 2 también se puede interpretar como que el 60% de las observaciones son menores o iguales que 2. O visto de otra forma, 2 supera el 60% de las observaciones. Muy bien. Ahora hagámoslo con otro, pero con otro más, digamos, quebrado. Quiero el percentil 72, el percentil punto 72. Si quiero el percentil punto 72, quiero decir que 1 menos alfa es punto 72, de donde alfa es punto 28. Como es punto 28, estamos hablando de x, punto 28. El 72% de los datos sería en 36, serían 36 datos. Entonces, 36 datos, 30, 31, 32, 33, 34. Volvió y nos dio 2. Entonces tenemos 2 y ya saben. Finalmente, un último ejemplo de la variable aleatoria discreta, de percentiles para una variable aleatoria discreta. Vamos a hacer x punto 89. O sea, alfa es punto 89. Luego me están preguntando por el percentil punto 11. Es decir, por el valor de la x que supera al 11% de los datos. Resulta que el 11% de 50 es 5.5 y no hay dato número 5.5. Pues como no hay dato 5.5 no me puedo bajar a 5, pero sí me puedo subir a 6. Porque el 6 cumple con menores iguales, el 5 no cumple con... A ver, 6 me alcanza a abarcar el dato 5.5, porque es el dato quinto más otro más, que no hay dato 5.5. ¿Ya?
No puedo hablar del dato quinto porque el dato quinto todavía le falta un poquitico para superar al 11%. El dato quinto apenas está superando al 10%. Entonces vamos a hablar de el sexto dato. Uno, 2, 3, 4. Luego, x sub punto 89 es igual a 0. Ya les preparé aquí la variable aleatoria y, los datos de la variable aleatoria y. Tenemos la tabla de frecuencias, tenemos los datos organizados de menor a mayor y la interpretación del percentil es el mismo. Vamos a hacer este. Y sub punto 20. Y sub punto 25 quiere decir que alfa es igual a punto 25 y por tanto me están preguntando por el percentil punto 70. Bien. El percentil punto 75, es decir, tengo que contar el 75% de los datos. Recuerden que están ordenados de menor a mayor y de ahí calcular. Entonces tenemos el 75% de 50 es, bueno, 12.5 es el 25%. 25, 37 y medio. No hay dato número 37 y medio, entonces nos vamos hacia el 38. Entonces nos vamos para el dato 38. Hasta aquí van 30, aquí 40, 39, 38. Y sub punto 25 es 47.17 segundos. ¿Y cómo se interpreta? 47.17 segundos es el tiempo de permanencia en el peaje que supera, entendiendo como supera más grande, que supera al 75% de los tiempos. Otra forma de decirlo, el 75% de los tiempos en el peaje es inferior o igual a 47.17 segundos. Último ejemplo, ya que viendo que la metodología es igual, uno muy importante, o penúltimo ejemplo, y sub punto 25, perdón, ya lo hicimos, me distraje, tenemos es y sub punto 5. Obviamente alfa es igual a punto 5 y por lo tanto 1 menos alfa es igual a también a punto 5. Este percentil particular tiene un nombre específico y se llama la mediana muestral. La mediana muestral. ¿Por qué mediana? Pues porque es como el dato de la mitad. El 50% es superado por él y el otro 50% le supera. El percentil 50% o el percentil punto 5, pues es el dato número 25 en nuestros 50 datos. Luego tenemos 20, 21, 22, 23, 25 es este. 24. Ahí está. Ahí están los 25. 38.45. Luego y su punto 5 es 38.45 segundos. ¿Ya? Entonces tenemos, esa es nuestra mediana, es decir, el 50% de los tiempos de permanencia en el peaje es superado, es inferior o igual, perdón, a 38.45.